Bien, continuamos entonces con la pertinencia actual de la ética aristotélica con el maestro José Flete Morillo. Fuerte el aplauso. Hoy vamos a hablar de un tema que es harto conocido por ustedes, de Aristóteles. O sea, que lo que yo vengo es prácticamente a decir más de lo mismo, pero vamos a aterrizar un poquito a la actualidad con los clásicos. Hace tiempo cayó en mi mano un libro de Giorgio Colli que preguntaba el tema ¿qué son los clásicos? Y ahí mismo él respondía que los clásicos son aquellas obras que cuando usted lee algo, decía, o sea, de una manera muy coloquial, usted dice, ya los clásicos lo dijeron. Queda entonces demostrado que muchas cosas que podamos nosotros ver como novedosas, revolucionarias, de alguna manera ya los clásicos antiguos, en este caso lo habían pensado. Decía un día un profesor, como por ejemplo me refutaba que no, pero yo digo que sí, y tiene que ver con que el mismo Arlindo Machado, en el sujeto en la pantalla, habla de los primeros vestigios del cine que aparecen en la antigüedad. Y él decía, no, eso no era claro, ya Platón había hablado en el relato de la caverna, el mito de la caverna, donde las luces proyectaban y la gente veía que todo eso era verdadero. Entonces, los clásicos tienen ese saborcito, ese sazón de que cuando nosotros decimos algo, ya hace tiempo que los clásicos lo habían planteado. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrarnos con un filósofo que fue tan grande su importancia y su relevancia y los revolucionarios de su pensamiento en la antigüedad, que ni siquiera se le decía el nombre, sino se le decía o el filósofo o el sabio, por el impacto que había tenido el pensamiento de Aristóteles, tanto que su pensamiento había superado, en este caso, o mejor dicho, no había superado, pero sí había aventajado al mismo Platón, porque pudo darle consistencia a ese pensamiento filosófico que trató desde diferentes perspectivas, al punto de que hoy en día nosotros podemos ver el pensamiento de un ejemplo de eso es que cuando nosotros leemos a un filósofo contemporáneo de la década de los 80, que es Sartre, y Sartre dice que el hombre es lo que hace, pero ya Aristóteles lo había dicho hace tiempo, había planteado en ese pensamiento que Sartre había planteado sobre el hombre con relación a su hacer, a su medrar, Aristóteles lo había planteado. Aristóteles tiene su radio de acción o tiene vida en el siglo IV antes de Cristo, y ya a los 17 años se había trasladado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció durante aproximadamente 20 años. Uno de los estudiosos de Aristóteles plantea que Aristóteles fue precisamente, como dije hace un momento, uno de los alumnos aventajados de Platón. Durante su tiempo en la academia, Aristóteles se destacó como estudiante y se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Platón. Fue, ya ustedes saben bien, discípulo, maestro de Alejandro Magno, el gran emperador griego, que había principal promotor del helenismo en el mundo, en el Mediterráneo. O sea, tanto fue el mérito de Aristóteles que el mismo Alejandro Magno dice que él daba gracias a dos personas en su vida: a su padre
y a su maestro, a su padre porque le heredó el reino, pero a su maestro porque lo enseñó a gobernar. Aristóteles goza de ese respeto en su época, y lo importante de su pensamiento es que él no estuvo despegado del momento del radio de acción. Tuvo la enseñanza de su padre, que fue médico, de ahí viene su conocimiento de la medicina, la biología, y también tuvo el conocimiento filosófico. Pero en este caso de la filosofía, el mérito de Aristóteles es que pudo clasificar el pensamiento filosófico, o sea, revolucionó la actividad filosófica de su época. Entre las obras de Aristóteles se atribuyen a él más de 200 obras, aunque algunos plantean que las obras que Aristóteles se le asignan se dividen en dos grupos, esotérica y exotérica, porque hay una que es la que es propia de su puño y letra, pero hay otro conjunto de obras que se le atribuye a sus alumnos. Sea cual sea el momento, porque sea que sea replicado por otro, pero no deja de tener el mérito, porque si otro lo repite, y algo muy propio de la antigüedad, que había quien era que escribían con el nombre de otras personas, de otros autores, bueno, pues goza del prestigio porque valoraron su pensamiento. Entre las obras de Aristóteles, de esas 200, las más importantes son la Ética Nicómaco, donde Aristóteles sumerge en su análisis filosófico en la ética y la moralidad, subrayando la trascendencia de la virtud y la consecución del bienestar humano mediante la adopción de hábitos virtuosos y la práctica de la moderación. Otra obra de él es La Política, donde el filósofo aborda la configuración de la sociedad y el gobierno, abogando por una politeia equitativa y resaltando la importancia de la educación ciudadana fundamentada en valores éticos. También está la metafísica, que para mí, en este caso de la metafísica, es la gran impronta de Aristóteles, sin desmeritar las otras, porque trabaja con un aspecto fundamental del hombre que para muchos quizá los sentimientos, las emociones, el problema del ser humano, todo eso quizá algunos le resten importancia, pero sin embargo Aristóteles da en el clavo, porque va a resaltar esa caracterización del ser humano, y es que todo lo que el hombre aborda lo hace desde su humanidad, o sea, diferente a los demás animales, ese pensamiento, esa visión del mundo, ese apego a la vida, el temor a la muerte, el enamorarse, la misma religión, el concepto de la vida más allá de la muerte, todo eso es lo que caracteriza al ser humano, que pone al hombre en relevancia o en ventaja sobre los demás animales. También está la Poética de Aristóteles, que constituye un examen meticuloso de la estructura y los elementos subyacentes de la poesía y el drama, identificando sus propios fundamentos, como en el caso, por ejemplo, de la poética, de la creación del hombre, de cómo el hombre plasma, trata de captar el mundo a través del arte, cómo el hombre refleja. Cuando hablo de hombre me refiero al género humano. Yo no tengo o quizás tengo el conflicto de no poder dar ese salto tan contemporáneo. Para mí un hombre es la especie, y Aristóteles plantea precisamente de que en la poética lo que el hombre hace, su actividad creativa artística, esa la búsqueda del placer por el arte, lo refleja precisamente en el arte, que también lo destaca sobre los demás animales. También está la Física de Aristóteles, que representa una profunda inquisición de los principios y la esencia del mundo físico, abordando conceptos como el movimiento, el tiempo, el espacio. En la Ética del Verbo, Aristóteles plantea que todo lo que nosotros hacemos
lo realizamos porque nos hace ser felices. Y al fin y al cabo, el fin último de nuestras acciones, dice Aristóteles, es nuestra felicidad. No hay nada que usted haga que no lo haga feliz. Aún usted busque algo para deprimirse como un bachatero dominicano, y ahí viene el impacto de la obra del impacto, la pertinencia y la actualidad del pensamiento aristotélico. ¿Cómo me permite entender a un bachatero dominicano llamado Rafo, que se suicidó tirándose del puente de la 17? ¿Qué hacía él? Que él se autoinfligía dolor, se provocaba malestar, trataba de caer en la tristeza porque eso le permitía escribir, y a la larga esas canciones que escribía, que eran de él, no lo hacía feliz hacer todo ese tipo de cosas. Bueno, al fin y al cabo la felicidad es la explicación última de nuestras acciones. Y está la retórica, que tiene que ver donde Aristóteles plantea que el hombre conversa cada vez, hablando en un sentido llano, busca la finalidad de convencer. Nadie de los que estemos aquí va a decir que no conversa con la finalidad de convencer. Aún usted da una excusa, le dice al profesor: mire, la verdad que compañero, yo no pude hacer la práctica porque se me murió mi abuelo. ¿Qué es lo que está buscando? Convencer. Nadie puede decir que no busca convencer. Entonces, en la retórica, Aristóteles emprende la exploración minuciosa de los principios que subyacen a la persuasión y el discurso efectivo, analizando los diversos tipos de retórica y ofreciendo consejos prácticos a aquellos que aspiran a influir a través en otros, a través del arte de la palabra. La producción filosófica de Aristóteles se distingue por su notable sistematicidad y perdurabilidad a lo largo del tiempo. Como ya hemos dicho, al sol de hoy el pensamiento de Aristóteles sigue vigente. Un ejemplo de eso, hay una película que se llama La Purga, o 12 horas para sobrevivir, ¿verdad? Tiene un tema de introducción. Y hay una parte de que, para los que no conocen la película, se la recomiendo, está en Netflix, donde hay una ley, está permitido matar. Usted lo que tiene es que llega un día donde tú tienes 12 horas para matar, no puedes salirte de ese lapso de tiempo. Hay un niño que tiene un problema, una crisis moral, porque entiende que la vida es un principio. Entonces, ahí viene la parte de la retórica, donde el padre se sienta con los niños a convencerlos de que eso es pertinente. O sea, el padre no salió a matar. El padre está trincherado, tiene toda su puerta atracada y tiene una pistola. Pero hay un tema que él quiere salvar a su familia. Esa es una. Y la segunda es que está hablando con el niño, lo está convenciendo para que el niño entienda que lo que se está haciendo está bien, que eso es necesario para el país y para el Estado, porque hay que limpiar, hay que recargar los gastos, aliviar los gastos del Estado y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿quién dice que Aristóteles no está presente? Que no está primero el tema de la felicidad, porque lo que matan, ¿por qué matan? Se sienten felices. Pero también el padre está trabajando con el niño, ¿por qué? Porque quiere que el niño comprenda lo que él está haciendo, la situación que se está dando, porque en la tranquilidad del niño, en la comprensión del niño, ¿qué es lo que se esconde? ¿Qué está ahí? La felicidad del padre. Incluso hay un momento que cuando los hijos están en crisis, la mamá se queda mirando al papá a ver qué palabra va a dar. Entonces, el pensamiento de Aristóteles sigue siendo vigente. Y es la característica de cualquier clásico que usted pueda tomar. Los 4 pilares fundamentales de la ética aristotélica que podemos identificar, como ya comenzamos a hablar de la felicidad, está la eudaimonía, o felicidad o bienestar, donde Aristóteles postula que el fin supremo de la vida humana es alcanzar la eudaimonía combinada, interpretada como felicidad o bienestar floreciente. Es imperativo resaltar que, según Aristóteles, la eudaimonía no se circunscribe a una felicidad efímera o superficial, sino que se manifiesta en una existencia plena
y significativa. Este estado se logra mediante el cultivo de la virtud y la búsqueda constante de un propósito ético. Está entonces la virtud y el carácter moral, donde esta ética pivota en turno el desarrollo del carácter moral y la adquisición de virtudes. Aristóteles sostiene que las virtudes son hábitos adquiridos a través de la práctica constante y el ejercicio virtuoso. El objetivo radica en alcanzar el justo medio, o sea, la prudencia. Esta parte del justo medio es de no irte a los extremos, como nosotros decimos popularmente, los extremos son peligrosos, donde radican realmente los vicios. El tercer pilar está la razón práctica o autodeterminación, donde Aristóteles enfatiza la primacía de la razón práctica como guía para la acción ética. Esta acción debe armonizar con las emociones y los deseos, permitiendo la acción virtuosa y ética. Y también tenemos que resalta la responsabilidad individual de la autodeterminación. Y en el cuarto pilar tenemos la amistad y la comunidad política, donde sabemos muy bien que ustedes conocen eso mejor que yo, que Aristóteles plantea que nadie vive solo, que el hombre necesita necesariamente de los demás para darle sentido a la misma vida. Hay una novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, que está ambientada en la década del siglo XVII, y Robinson Crusoe cae en una isla desierta, pero su vida comienza a adquirir sentido cuando se encuentra con un nativo de la isla que era Viernes, el nombre que le pone porque coincidió con el día en que él llegó a la isla. A partir de ese momento, en la vida de Robinson Crusoe adquiere sentido. Pero ese mismo planteamiento, retomando otra vez la pertinencia de la ética de Aristóteles, lo plantea, ¿verdad?, el filósofo del maestro Dirochet, Levinas, cuando plantea la pertinencia del otro. O sea, el otro es quien me limita. Y Aristóteles plantea que el hombre no puede, para darle sentido a la vida, necesita del otro. Nadie puede decir que puede vivir solo, eso no es verdad. Yo le decía a alguien muy cercano que él decía que la gente hay los harta, que no le gusta vivir rodeado de gente. Digo, ¿y a quién tú le vas a vender tu producto? Una manera mercantilista de ver la cosa, porque él necesita del otro para vender lo que él me va a pagar por lo que yo estoy haciendo. Entonces necesitamos de la otra persona. En esa situación podemos citar cuatro casos de la cotidianidad, donde vamos a encontrar pertinencia en el pensamiento de Aristóteles, de la ética. Y la primera parte está con la filantropía de un dominicano que ustedes conocen muy bien, que se llama Cruz Giminián. O sea, Cruz Giminián, y ahí viene la parte de la felicidad, porque él realiza todas esas acciones bondadosas, esas acciones de filantropía. ¿Por qué las realiza? Porque se siente feliz. Se siente feliz. Si no se sintiera feliz, no lo hiciera. Ahí es que viene un filósofo del señor director, don Silverio Manuel Kant, que dice: donde quiera que nosotros hagamos cualquier cosa, el yo emerge. Y nosotros nos preocupemos por cualquier persona, por papá, por mamá, por lo que sea, en el fondo está la felicidad. Y es lo que pasa con Cruz Giminián. Es un personaje muy respetado en el país, tiene una posición muy bien lograda, pero a la larga es porque se siente feliz. Si no se sintiera feliz, no lo hiciera. A esto Aristóteles responde a Cruz Giminián. Aristóteles diría que la felicidad es el fin
de toda acción. El bien humano es una actividad del alma conforme a la virtud. Y si las virtudes son más de una, conforme a la mejor y a la más completa, y todavía más en una vida completa, pues una sola golondrina no hace verano, ni tampoco un solo día. Y así, ni un solo día, ni un corto tiempo, hacen al hombre feliz ni próspero. Tomado del texto Ética a Nicómaco. Otro ejemplo que tenemos y tiene que ver con lo que es la valentía, un personaje también dominicano. Estamos tratando estos temas para que veamos que, aunque hablemos del pensamiento de Aristóteles o cualquier otro filósofo que usted quiera presentar, el tema de la filosofía en general es que la filosofía no desestima los problemas de la vida. Por alguna manera, la filosofía está permeando porque es esa reflexión seria, sopesada, sistemática, que el hombre tiene con relación a los problemas de la vida o a cualquier enfoque que está ahí. La filosofía está presente. Usted no puede decir que no, incluso los que son cristianos, son religiosos, que leen, por ejemplo, que leen el libro de Mateo cuando Jesús dijo, busquen el reino de Dios y primero y las demás cosas vienen por añadidura, te está planteando un tema que está ya convocando al hombre a no quedarse en las cosas primitivas como la alimentación, la vida, etc. Entonces la filosofía permea en todas partes. Y Aristóteles, en ese sentido que está planteando, plantea ciertos temas que lo podemos ver replicado o podemos verlo que tiene un colorido en la historia dominicana, y en este caso de Desiderio Arias. Cuando Desiderio Arias, que le escribe a Trujillo una carta diciéndole, yo pensé que usted es un tipo serio, que usted es un sinvergüenza, y de ahora en adelante usted me dio, yo le di a usted todo mi apoyo porque creía en su proyecto, pero de ahora en adelante usted me va a tener a mí de frente. O sea, él sabía con qué se estaba enfrentando, pero esa actitud valiente que él toma le va a granjear el desprecio del mismo dictador. ¿Cómo Aristóteles plantea esto? ¿Cómo Aristóteles describiría este caso? Entonces, dice Aristóteles, ¿a qué clase de acciones hay que llamar forzosas? ¿Acaso no son en términos generales cuando la causa es externa y la gente no colabora en absoluto? Pero los actos en sí mismos son involuntarios porque elegidos en un momento dado y por una razón dada son involuntarios en sí mismos, pero en ese momento dado y a una razón dada son involuntarios en sí mismos, pero en ese momento dado y en cambio de esa cosa dada son voluntarios. Si alguien dijera que son forzosas las cosas agradables y las bellas, pues nos obligan siendo externas, todo eso sería forzoso en ese sentido, pues todos los hombres realizan todas las cosas a causa de esta. También los que actúan por fuerza o voluntariamente lo hacen con dolor, mientras que quienes lo hacen por lo placentero o lo bueno o lo hacen por placer. Es ridículo culpar las cosas externas y no a uno mismo de ser presa fácil de tales cosas. O sea, Aristóteles podría responderle en este caso de Desiderio Arias, pero en otras palabras, pero tú en el momento de que se rebelaron contra Horacio Vázquez, tú estabas ahí y lo viste bien. Ahora te sientes forzado a que tiene una actitud valiente, pero ¿por qué la tiene valiente? Porque no se corresponde con lo que tú estabas esperando. Entonces, ¿a qué fue forzado? Fue compelido a renunciar. Pero en el momento en que se da la revuelta, él estaba allí y él conocía, porque le recomiendo el documental de René Fortunato, donde uno de los biógrafos de Trujillo, de los políticos del momento, de la embajada norteamericana, describen la mentalidad de Trujillo. El mismo Juan Bosch, en una carta, en un comunicado que plantea, que él presenta, él veía la situación de Trujillo, o sea, todo el mundo estaba conteste de eso. Pero ¿por qué él en ese momento no reaccionó? Bueno, porque se sentía cómodo, es lo que plantea Aristóteles.
pero cuando llegó el momento de tener que dar una respuesta, abdica. Otro elemento que tenemos es la desafiante respuesta de Camaño al embajador norteamericano Temple Bennett, donde él le da la respuesta y dice: mira, nosotros vamos a seguir con la lucha, pase lo que pase. Nosotros no nos vamos a renunciar, no vamos a rendir. Y Aristóteles diría en este caso: se impone necesariamente examinar en lo que concierne a las acciones cómo hay que realizarlas, dado que son las responsables de los hábitos, que los hábitos sean también de una cierta clase. El obrar conforme a la recta razón es un principio común y debe quedar asentado. Porque citamos Camaño en este punto, porque Camaño pudo haber estado del otro lado, del otro bando. Sin embargo, Camaño simplemente tuvo que tomar una determinación contraria, sabiendo de qué lado se está ubicando. O sea, si tú no estás del lado de lo que están mandando, o no estás del lado del CEFA, y te ubicas de este lado de los constitucionalistas, ya tú sabes que tú vas a recibir cualquier tipo de rechazo de la misma sociedad, de la misma oligarquía que en ese momento gobernaba. Por consiguiente, se pierde la templanza y la fortaleza por el exceso y el defecto, mientras que se conservan por la mesura. Así sucede con las virtudes como consecuencia de abstenernos de los placeres, que llegamos a ser temperantes, y una vez llegamos a hacerlo, somos lo más capaces de abstenernos de ello. Lo mismo en el caso del valor, y ahí citamos Camaño: por acostumbrarnos a despreciar las cosas temibles, llegamos a ser valerosos, y una vez hemos llegado a hacerlo, seremos capaces de soportar las cosas temibles. Y finalmente vemos el caso de Robin Hood, un personaje de la leyenda medieval, que ya ustedes saben que Robin Hood era el ladrón que se había erigido en un ícono de la sociedad, y se caracterizaba porque robaba para dar a los pobres, en resumen. Y diría Aristóteles sobre Robin Hood: el generoso es elegido, y ahí viene porque la gente lo amaba. Hay una película reciente que también se encuentra en Netflix y en la plataforma de Prime, donde hay un Robin Hood, una versión novedosa, pero la gente ama a Robin Hood. ¿Pero por qué ama a Robin Hood? Porque daba, porque premiaba y le daba a la gente. ¿La gente por qué te quiere? Porque tú das. Cuando tú no das, la gente no te quiere. Aunque tú digas, tú puedes dar las cosas del Estado. Ese tipo es bueno porque le está dando. Dice Aristóteles. Dice Aristóteles: el generoso es elogiado no en los asuntos de la guerra, ni en aquello en lo que es elogiado el hombre templado, ni tampoco en las decisiones judiciales, sino en que se refiere a dar y recibir dinero, y sobre todo en dar. Y llamamos dinero a todo aquello cuyo valor se mide en monedas. Teniendo yo la edad de unos 8 años, había un día hablando con una persona, hace un poquito, había una jovencita, porque mi familia era antibalaguerista y odiaba a Balaguer, pero la muchachita me dijo: nosotros somos balagueristas, y yo digo, y me quedo consternado, digo, pero ¿por qué? Digo, yo sabía ya que mi papá, que había sido perseguido a los 12 años, de los famosos cabezas calientes, tenía la experiencia, la vida de lo que había sucedido. Y la jovencita dijo: porque Balaguer un día vino a mi casa, vio a mi mamá en una de esos encuentros y le regaló 2 pesos. O sea, ¿por qué Balaguer era bueno? Porque Balaguer daba. Y es lo que vemos en el mismo documental de Enrique Fortunato, y lo dice en el epílogo del video, lo dice la voz en off, dice que ¿por qué la gente lloraba por Trujillo, el que fue víctima, el que fue creador de su miseria, fue victimario de la dignidad dominicana? Y dice él: porque le daba.
Y ya Aristóteles, lo importante de todo esto es que Aristóteles ya había planteado ese problema. Concluyo con una frase que dice, ¿verdad?, la Biblia, en el Predicador de los Coelet, que dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Cualquier cosa que nosotros queramos decir, ya los clásicos lo han dicho. Muchas gracias. Una pregunta de Emil Giancarlo Rosado Ramírez, que nos está siguiendo a través de YouTube. Dice: por favor, preguntar al maestro, ¿en qué medida cree usted que la ética aristotélica es aplicable a sociedades modernas con valores diversos y tecnologías tan avanzadas? Bueno, buena pregunta. Ahora veo como yo me sacudo, pienso. Bueno, no, pero está bien, está buena la pregunta. Es que realmente ya habíamos planteado que precisamente decirlo en qué medida ya refiere una cantidad. Ahora la pregunta sería si es pertinente. En esto ya claro que sí, porque un ejemplo de la misma tecnología, el maestro había hablado, cuando nosotros hacemos el hábito de dejar, ¿verdad?, que como dice el maestro, el señor director, Luis Silverio, cuando nosotros hacemos el hábito de que ChatGPT piense por nosotros. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque hacemos una costumbre. Nos vamos acostumbrando en relación a los hábitos, que dijo el doctor Domingo de los Santos, con relación al hábito, nosotros vamos creando esa dependencia de la misma tecnología. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día precisamente con la sociedad? Que la sociedad está siendo dependiente de la tecnología. Los mismos estudiantes, yo tengo una técnica en clase que yo los estudiantes digo que me guarden los celulares. Yo les prohíbo que me tengan un celular de mano. ¿Por qué? Porque la dependencia le está nubilando el entendimiento. Ya no están pensando. Entonces ahí hay un problema. Y en la actualidad hoy en día, ¿por qué estamos? Bueno, el maestro Domingo había hablado con relación a los excesos, con relación a la época, a la contemporaneidad, a la actualidad. Como un accidente por la imprudencia o el exceso de velocidad de una persona, el no entender, el no ser prudente, el carecer de esa virtud que es la prudencia, ¿cómo causa la muerte de otros? Y le voy a recomendar a la persona que está de aquel lado que se vea una película con Jude Law que se titula Alfie, una persona que vive en exceso en la edad contemporánea, que es lo que él crea, y al fin y al cabo, ¿cómo queda? Queda totalmente solo. Pero lo grande del caso es que no obtempera. ¿Por qué? Porque los vicios, el desenfreno que lleva, esa vida hedonista que manifiesta en diferentes sentidos, lo está gobernando. Entonces ahí también la ética aristotélica tiene importancia porque me permite comprender ese fenómeno de esa persona que vive al margen de las normativas. Y ya para concluir les recomiendo que se vean una figura que ustedes conocen muy bien, que bueno, este libro de Enrique Rojas, El hombre light, que te plantea ese mismo tema, que te hace una crítica a la sociedad, y también que te vea un personaje muy característico, totalmente hedonista, que vive al margen y como de las normativas de la prudencia, que es Moe. Moe simplemente no tiene a nadie, tiene que vivir solo, porque no hay sentido de la prudencia. No sé si satisfice su inquietud.